Cristo, também amigos que nos acompanham, bem-vindos todos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, diretamente aqui nos estúdios da Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo. Hoje é o dia 15 de novembro, é o dia do missionário internacional. Portanto, hoje é o dia, vamos lembrar dos nossos cooperadores, nossos obreiros, as pessoas que deixaram os seus lares aqui na América do Sul e foram trabalhar em outros continentes, continente norte-americano, continente africano, centro-americano, europeu, e também asiático. Então, que o Senhor possa abençoar este dia, que possamos levantar um bom número de ofertas, porque ainda está um pouco longe da nossa meta, mas acreditamos que o Senhor irá nos suprir, porque essas ofertas não são para a operação da obra em si, mas é para nós cuidarmos humanamente dos nossos queridos obreiros que estão nesses continentes. Portanto, vamos ser generosos em ofertar, para que eles sejam recompensados e também já se sentirem mais encorajados com o nosso suporte e o nosso apoio. E também lembrando de fazer demais ofertas, tanto missões no exterior, como Venezuela, que graças a Deus está quase chegando na meta. Não se esqueça também da Estância é Minha e também do próprio Instituto Vida para Todos, que o Senhor está usando esse instrumento maravilhosamente para alcançar muitas pessoas e tem equipes trabalhando por trás, que agradecem a sua colaboração. Muito bem, nós hoje chegamos à mensagem 30, o título é Um Só Espírito com o Senhor e uma só alma com os apóstolos. A leitura bíblica é 1 Coríntios 6,17, Filipenses 2,2 e versículos 20 a 21. Muito bem, nós estamos dentro do contexto ainda, quando começamos a falar de 2 Tessalonicenses capítulo 2, falando dos acontecimentos em que surgirá o homem da iniquidade. E nós estamos, acredito eu, estamos bem próximos a tudo isso acontecer. Portanto, é importante que a igreja do Senhor esteja apercebida, esteja preparada, vigilante, para que nosotros juntos cooperemos con el Señor para terminar esta era y introducir la era del reino. En 2 Tesalonicenses 2, Pablo habla a los tesalonicenses que nadie los engañe, porque el fin no vendrá, la venida del Señor no llegará sin que sucedan algunos señales. Y uno de estos señales es la apostasía, que es el enfriamiento de la fe de los santos y la apatía en la fe, en las cosas espirituales, y también el enfriamiento del amor para con Dios, para con la iglesia, para las cosas del Señor. Y también la llegada del hombre de la iniquidad. El hombre de la iniquidad, según este capítulo, no puede llegar en cuanto no sea liberado aquello que lo detiene, ya que el inicuo es sin ley. El hombre de la iniquidad es aquel que no quiere restringirse a ninguna ley. Es principalmente con relación a la ley de Dios o a las restricciones de Dios, que Dios primeramente Él ya colocó, ya puso en la naturaleza del hombre, aquí en la naturaleza del hombre, y por medio de la conciencia Él nos da a conocer lo que Dios quiere, lo que
que le agrada y lo que no. Por lo menos nosotros tenemos esa percepción por nuestra conciencia. Pero el hombre de la iniquidad, él es contra eso. Él quiere libertarse de cualquier lazo, de cualquier aljema que lo prenda a Dios, que lo conecte a Dios. Él quiere hacer con que toda la sociedad se aleje de Dios, abandone a Dios de una vez. Y la sociedad rompa con Dios sus lazos, hasta en la ley natural que tenemos en el cuerpo, cauterizando la conciencia. Pero no solo esto, sino toda la cultura judaico-cristiana que ya está diseminada aquí en el mundo occidental, principalmente de cierta forma nosotros estamos en varios países cristianos. Entonces hoy el misterio de la iniquidad trabaja justamente para demolir, destruir estos conceptos cristianos, estos conceptos de la ley de Dios que Dios dio al pueblo de Israel, para que el hombre de la iniquidad cuando surja, él no tenga ninguno de estos impedimentos del concepto moral, ético, o sea, todo puede. Cuando él llegar no habrá más referencias, el hombre estará libre para practicar todo tipo de injusticias, todo tipo de impiedades y también de perversiones. Es esto lo que está sucediendo en los días de hoy. Por lo tanto, queridos hermanos que nos acompañan, nuestros amigos, presten bien atención. Nosotros no podemos no estar precavidos, dejando que este ambiente todo también nos lleve como un tsunami. Nosotros no queremos ser destruidos juntamente con este mundo, porque cuando surgir el hombre de la iniquidad, queridos hermanos, él surgirá con gran poder, practicando milagros, prodigios, señales, pero todos son de la mentira y durará poco tiempo, 3 años y medio. Cuando él surgir, 3 años, cuando él se manifieste como anticristo, ya estaremos en el medio de los últimos 7 años, el retorno de la historia de Israel de la última semana de Daniel, que serán 7 años. Y cuando él realmente se manifieste como anticristo, ya será en el medio de estos 7 años. Y en este momento, él va a llevar los reyes que estarán sobre su comando para perseguir al pueblo de Israel. Y al final Dios usará a la iglesia juntamente con Cristo, después del casamiento de Cristo y su novia, la iglesia. Y nosotros vamos a derrotar en la última batalla de Armagedón al anticristo, el falso profeta y todos sus ejércitos. Y vamos a limpiar este universo de toda rebeldía. Por lo tanto, queridos hermanos, no vamos a quedarnos no precavidos como en los días de Noé, como si todo estuviera normal. No está normal. Necesitamos vivir la vida de la iglesia. Necesitamos seguir la palabra profética. Necesitamos continuar creyendo en la palabra del Señor, practicando la palabra del Señor. Y a través de los instrumentos que el Señor nos dio, las herramientas, vamos a predicar el Evangelio, ganar más personas para el Señor. Queridos hermanos, yo siento que la pandemia, llegamos a una etapa en la que algunas iglesias volvieron a las reuniones presenciales, pero todavía siento, por lo que yo pude ver, siento todavía nuestras reuniones por causa del distanciamiento, de las máscaras, todavía un poco, las reuniones están un poco presas. Los hermanos todavía no están soltándose, no están sueltos. Queridos hermanos, las personas que el Señor va a introducir en la vida de la iglesia necesitan encontrar entusiasmo entre nosotros, la alegría de vivir la vida de la iglesia. Necesitan encontrar un grupo de personas que está totalmente motivadas, como yo estoy motivado. Queridos hermanos, porque necesitamos preparar la iglesia, preparar las personas para este fin de los tiempos. La novia necesita estar arreglada.
Este es mi encargo, queridos hermanos. Necesitamos preparar, porque la iglesia es la que representará a la novia para el casamiento de Cristo antes de la última batalla. Será la iglesia de los vencedores. No es compuesta de todos los cristianos de esta iglesia. Esta iglesia es compuesta solamente por los vencedores. Por lo tanto, hermanos, la saliva que yo estoy gastando aquí, mi desgaste físico en hablar estas palabras, es justamente mostrar la urgencia de que Dios necesita prepararlo a usted y a mí para la llegada del final. Muy bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En el final todavía, cuando habla del misterio de la iniquidad en 2 Tesalonicenses 2, yo voy a repetir una cosa importante, que en la verdad es una lucha entre la mentira contra la verdad. Dios es la verdad. Dios es la única verdad en este universo. Y Dios nos dio a Cristo como la verdad. Si nosotros queremos ver la verdad, es solo mirar para Cristo. Y Cristo es aquel verbo que se encarnó y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre. Esto está en Juan capítulo 1, versículo 14. Entonces nuestro Señor Jesús, Él vino lleno de gracia y de verdad. Él trajo la verdad. Él trajo Dios como la verdad para nosotros. Queridos hermanos, nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios y faltaba que Dios coloque realidad en este vaso. Nosotros somos un vaso creado a imagen, a semejanza de Dios. Pero Dios necesitaba colocar el contenido en este vaso. Y el contenido es el propio Dios. Y Dios es la verdad. Dios quiere colocar la realidad de Dios dentro de nosotros. Entonces es una lucha aquí en la tierra entre la verdad y la mentira. Satanás, él es el padre de la mentira. Vamos a leer Juan 8. De nuevo, para ustedes, a mí me parece muy importante que entendamos esto. Juan 8:44, Jesús hablando para los judíos. Vos sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Desde el principio, cuando Caín mató a Abel, Satanás estaba por detrás. Y no ha permanecido en la verdad. Es interesante porque mismo cuando Dios lo encargó en el mundo antiguo para ser uno de los principales líderes de la época, era un arcángel, Lucifer, y le fue dado mucha sabiduría, mucha hermosura, solo que él jamás se firmó en la verdad. Esto quiere decir que nosotros necesitamos tener a Dios como la verdad. Toda criatura necesita llenarse de Dios para tener realidad. Entonces, el diablo nunca se firmó en la verdad. Porque no hay verdad en él. No caigan en la conversación del diablo en este final de los tiempos. Él va a hablar muchas cosas y muchas personas van a pensar que es la verdad. No es verdad, en él no hay verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla. Él habla la mentira tan bien que usted piensa que es verdad. Porque es mentiroso y padre de mentira. Por lo tanto, hermanos, de él no puede venir nada bueno. No viene la verdad de él, solo viene la mentira. Por lo tanto, vamos a ver aquí, capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces él va a hacer muchas cosas que el mundo se va a admirar. El mundo va a decir, pucha, nunca vimos ningún hombre hacer esto.
pero son poder, señales y prodigios de la mentira, y con todos los engaños de injusticia, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El Señor está dando oportunidad para que todas las personas del mundo puedan acoger la verdad. Nosotros, gracias a Dios, tenemos los colportores en las calles ya. Ellos están allí todos los días. Centenas de personas están recibiendo oración, están reconectándose con Dios a través de una oración y están recibiendo libros con semillas del reino dentro de ellos. Y esto está llevándoles, dando oportunidad a los hombres de acoger la verdad. Si usted no acoge la verdad, usted va a perecer, porque no recibieron la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Entonces todo el mundo, por no recibir la verdad, van a creer en la mentira. Y Dios va a permitir esto. Esto se llama la operación. Tenemos la obra de la fe y la mentira tiene la operación del error, a fin de que sean condenados todos porque no creyeron a la verdad. Muchos no creen en la verdad, pero nosotros estamos dando oportunidad. Nuestros colportores están en las calles para orar con las personas, llevar la verdad a las personas, para que las personas puedan escoger la verdad. Las transmisiones del Instituto Vida para Todos también están llegando en los hogares, en las casas de las personas, llevando la verdad. Y para que aquellos que son llamados por el Señor, aquellos que son elegidos, escogidos por el Señor, puedan creer en la verdad. Es una oportunidad que Dios está dando a las personas. También tenemos el Avanza Joven, llevando la verdad a muchos jóvenes, para que den crédito a la verdad. Tenemos el Expolibro que está volviendo a operar, gracias a Dios. La región sur ya comenzó a operar. Y la región sudeste solo está terminando la manutención del camión. Y rápidamente ya va a comenzar la operación en la región norte. Y la región norte está preparándose para estrenar el Expolibro. Tenemos aquí todas estas herramientas, la propia vida de la iglesia, que está siendo vivida en varias ciudades del mundo entero, y están preparando redes de cuidado para recibir a las personas que vendrán para la vida de la iglesia, porque en este medio tiempo, queridos hermanos, muchos están haciendo contacto con nosotros, queriendo saber cómo ellos pueden reunirse con la iglesia. Y gracias a Dios, esta pandemia fue usada por Dios para que muchos nos conozcan, conozcan la iglesia y conozcan esta palabra. Queridos hermanos, esta palabra no es una palabra meramente de doctrina, no es una palabra de enseñanza de hombres. Esta palabra viene directamente del trono de Dios. Queridos hermanos, yo no hablo por mí mismo. Todas las veces que vengo aquí para ministrar una palabra, ustedes no saben cuánto yo hago oraciones a Dios, tengo comunión con Dios. Señor, ¿qué es lo que el Señor quiere hablar a su iglesia para prepararla para los tiempos finales, según tu deseo? Queridos hermanos, el Señor nos ha honrado. La palabra profética ha salido con fuerza y la palabra profética es interesante. La palabra profética cuando es proferida parece que ella abre la canilla, desata un nudo para los acontecimientos del mundo secular para que comiencen a suceder. Y esto es verdad. ¿Por qué? Porque en el libro de Amós habla que Dios no hace las cosas, no hace ninguna cosa sin primeramente darlo a conocer a sus profetas, lo que Él va a hacer. Por lo tanto, cuando la palabra profética es liberada, parece también ser liberado los acontecimientos que seguirán en el mundo en que estamos viviendo.
Queridos hermanos, nosotros tenemos que confiar en esta palabra, creer en esta palabra. No considere esta palabra como más una entre tantas buenos mensajes. Queridos hermanos, esto es lo que más me preocupa. Acaba diluyendo esta palabra profética en el medio de tantas otras mensajes que los hermanos escuchan en la semana. Esta palabra profética, hermanos, es especial. Da dirección, da orientación, y necesitamos seguir esta orientación para prepararnos para la llegada del Señor. Muito bem. Muy bien. A fim de serem julgados, eu li, né? A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Vamos salvar essas pessoas. Vamos a salvar a estas personas, queridos hermanos. Ellas están siendo engañadas por el engaño, por la mentira. Vamos a traerlas para la verdad. Y la verdad, queridos hermanos, está en la iglesia. La verdad está en la palabra profética. La verdad está con Dios y Dios es la verdad. Cristo es la verdad. Y nosotros podemos vivir aquí en la iglesia para ser la columna y base de la verdad. Muy bien. Entonces yo voy a seguir lo que yo preparé para hoy. Yo quería mostrar para ustedes la secuencia de los hechos del fin de los tiempos. Nosotros hablamos algunas semanas atrás de las 70 semanas de Daniel. Entonces, tomando aquello como referencia para que ustedes puedan entender. As 70 semanas de Daniel. Las 70 semanas de Daniel, 69 semanas, voy a resumir. Las 69 semanas con respecto a la historia de Israel terminaron con la muerte del ungido, con la muerte de Cristo. Yo voy a usar una referencia, no sé si esta fecha es precisa, pero solo como referencia. Cristo entonces fue crucificado en el año 30, del corriente calendario. Entonces, cuando Cristo murió, la historia del pueblo de Israel paró allí, fue interrumpida. Entonces son 69 semanas, faltando apenas una semana para completar 70 semanas del libro de Daniel, capítulo 9. Y esta última semana es una semana de años. Entonces faltará una semana de años, son 7 años. Y esos 7 años, según las profecías de la Biblia, volverán entonces a contar la historia de Israel nuevamente. Pero hay un intervalo. Y ese intervalo es un intervalo de aproximadamente 2000 años. Entonces, cuando vuelva a recontar la historia de Israel en estos últimos 7 años, sucederá un señal. ¿Qué señal? Será hecha una alianza con el pueblo de Israel, un acuerdo de paz general allí en la región del Oriente Medio, entre Israel y todos aquellos países vecinos, países árabes, que fueron siempre muy hostiles con Israel. Pero será hecha una alianza de paz. Y con esta alianza de paz probablemente sería la oportunidad para Israel reconstruir el templo, para poder volver a los sacrificios, a todos los servicios sacerdotales dentro del templo. Solo que en esa última semana no durará todos los 7 años previstos en la alianza. En la mitad de la alianza, el anticristo quebrará la alianza. Él entonces impondrá sus leyes. Él entonces impondrá su calendario, su tiempo. Y él va a introducir, va a profanar el templo de Israel en Jerusalén. Va a profanar el templo colocando la imagen de la bestia. Y hará con que todas las personas adoren la imagen de la bestia. Y van a recibir una marca en la frente y en la mano derecha para poder comer, beber, trabajar, poder vivir aquí en la tierra. Quien no adore a la bestia y no tenga este señal, probablemente, queridos hermanos, será una cosa de la orden
de algún chip o cualquier cosa en ese sentido, porque la tecnología está avanzando muy rápidamente. Entonces esto es para que el anticristo tenga control sobre la humanidad. Y a partir de allí se inicia la gran tribulación. Entonces nosotros estamos en este intervalo entre la muerte del ungido, ya estamos en este calendario del año 2020. Y si Cristo murió en el año 30, faltan apenas 10 años más para completar 2000 años. No sabemos si el Señor va a cumplir exactamente 2000 años para volver. Nadie sabe. La fecha y la hora nadie sabe, solo el Padre lo sabe. Por lo tanto, nosotros no queremos fijar ninguna fecha. Todavía yo voy a siempre repetir, queridos hermanos, a mí me gusta trabajar por el camino más crítico, quiere decir. Si sucede esta alternativa del camino más crítico del Señor volver, de su venida pública ser en 2030, queridos hermanos, la alianza tendrá que ser hecha en 2023 y nosotros estamos en 2020. Tenemos apenas 3 años hasta esa gran alianza. Por lo tanto, hermanos, no digan que yo hablé, que yo fijé una fecha. No, esto es apenas para que nosotros nos preparemos. Necesitamos prepararnos para esta peor situación. Y la iglesia necesita estar lista. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? En este intervalo de aproximadamente 2000 años, yo no sé si será exactamente 2000 años, no lo sé, solo el Señor lo sabe. Pero este intervalo será la era de la iglesia, ya que fue interrumpida la historia de Israel en el año 30. Ahora, a partir de allí, la muerte y resurrección de Cristo fue engendrada a la iglesia en el día de Pentecostés en Jerusalén. A partir de allí, la iglesia inicia su era, la era de la iglesia, y es la era del misterio. La era de la gracia, de la iglesia, también la era del misterio. ¿Por qué? Porque, queridos hermanos, la iglesia no hace parte de disputa de poderes políticos ni económicos. Porque cuando la iglesia se haga grande, demasiadamente grande, la iglesia es para trabajar misteriosamente aquí en la tierra. Entonces, cuando aquella semilla en Mateo 13, cuando aquella semilla de mostarda, que es la menor de todas las hortalizas, una mostarda en realidad es una hortaliza, una verdura. De repente, anormalmente se hace un gran árbol. Se hace un gran árbol y dominó aquí en la tierra por 14 y 15 siglos con su grandeza política y económica. Y hasta los reyes tenían que oír la autoridad de esta iglesia anormal, que se hizo anormal. Queridos hermanos, esto no es normal. Ganar poder político, poder económico, no. La iglesia no vino para esto. La iglesia vino para trabajar como misterio de Dios. Nadie sabe lo que está sucediendo, pero es una bomba de vida que está sucediendo. Dios está preparando su novia de una forma misteriosa. Las personas no ven en el escenario político, económico, no son poderosas. Como la historia de la iglesia, escrita por André Miller, dice que la iglesia en Filadelfia no es poderosa en nada. No es poderosa en política, no es poderosa en la economía, y ya no es poderosa ni siquiera en número. No es una iglesia numerosa, pero ella guardó la palabra del Señor y no negó el nombre del Señor. Y el Señor va a usar esta iglesia para volver. Por lo tanto, hermanos, estamos en esta era del misterio. No busque creer que la iglesia debe envolverse con política, volverse grande, no, envolverse en economía, que seamos un grupo poderoso económico, no.
Nunca va a ser. Nosotros de una forma bien misteriosa, nadie nos da mucha atención, pero queridos hermanos, nosotros vamos a definir el fin de los tiempos. Vamos a dar definición al final de este mundo. Vamos a juntarnos con aquella piedra que no fue sacada por ninguna mano humana. Y esta piedra va a golpear en los pies de aquella gran estatua que Nabucodonosor vio, que representa los reinos de este mundo. Y con esa piedra desmenuzará todos los reinos del mundo. Y no solo desmenuzará, sino que serán como hojas que volarán. Esta piedra representa a Cristo y los vencedores. Nosotros no somos nada hoy aquí en la tierra, no somos poderosos ni política ni económicamente, pero nosotros vamos a ser parte de esta piedra que va a desmenuzar todos los reinos del mundo. Los poderosos, los adinerados, los ricos, los que mandan en el mundo, y en el fin nosotros vamos a formar el reino de nuestro Señor Jesucristo y formará una gran montaña y Él reinará por los siglos de los siglos juntamente con nosotros. Queridos hermanos, yo estoy muy alegre. Aguanta más un poco, hermanos, porque el final vendrá y nosotros vamos a ser vencedores. Vamos a hacer este trabajo. Aunque hoy nosotros somos anónimos, somos ignorados por los poderosos, pero hermanos, nosotros somos los que hacemos un trabajo muy serio al lado de Cristo, al lado de Dios. Bien, entonces, antes de comenzar la gran tribulación, Dios estará preparando los vencedores. Ojalá que sea usted y yo. Dios está preparando los vencedores. Esto está en Apocalipsis 12. Versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Yo ya dije que esta mujer representa la totalidad del pueblo de Dios aquí en la tierra, desde los patriarcas hasta la era de la iglesia. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Esta mujer representa la totalidad del pueblo de Dios. No en tanto, hoy en la era de la iglesia está llegando el momento de esta mujer dar a luz un hijo. ¿Y quién es este hijo que esta mujer está preparando para dar a luz? Queridos hermanos, justamente son los vencedores. Yo quiero hacer parte de estos vencedores. Aquí dice así: y también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Quando nascesse, né? Então aqui está hablando o filho que está para nascer, del hijo que va a nacer, y ese hijo que va a nacer será o filho varão. Será el hijo varón que representa a los vencedores de todas las épocas, desde los patriarcas hasta el pueblo de Israel, hasta hoy en la era de la iglesia. Solo que, queridos hermanos, el hijo varón, en la interpretación de algunas personas, representa a los vencedores que ya durmieron en el Señor, los vencedores muertos. Pero hermanos, yo no lo interpreto así. Yo pido su permisión, que aquí dice así, en el final del versículo 4, el dragón se paró enfrente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. O sea, existe un evento que va a suceder, que es el nacimiento del hijo varón. Entonces, si es un evento que va a suceder, no puede el hijo varón ser formado solamente
de los vencedores mortos. de los vencedores muertos. Alguien tiene que estar vivo en la época para que haga suceder un evento. ¿Qué evento es este? Es el evento del nacimiento del Hijo varón. Por eso yo interpreto que el Hijo varón es la totalidad de todos los vencedores, sean los que ya durmieron delante del Señor, y engloba también a los vivos. Porque hay un momento en que los vivos vencedores provocarán una situación que es el nacimiento del Hijo varón. Este nacimiento del Hijo varón, y ella dio a luz un Hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Es una parte fuerte de la mujer que lucha por el reino, que está del lado del Señor, son los seguidores del Cordero, por donde quiera que Él va. Y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Queridos hermanos, aquí es una prueba convincente de que los vencedores serán arrebatados hasta el trono de Dios antes de la gran tribulación. Porque a partir del versículo 7 comienza a relatar los eventos que sucederán en la gran tribulación. Por lo tanto, el Hijo varón será arrebatado al trono de Dios antes de la gran tribulación. Versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Esto es, el Hijo varón, que son los vencedores, será arrebatado para el trono de Dios. Pero la mujer, el resto que no haga parte de los vencedores, la mujer, el pueblo de Dios, vivos en la época, se quedarán aquí, se quedarán en la tierra. O sea, una parte de la iglesia será arrebatada en este momento antes de la gran tribulación. Y la gran mayoría, representada por la mujer, quedará aquí en la tierra. Esta es una visión que algunos no tienen esta visión. Entonces la mujer huyó al desierto, donde tiene... ¿Dónde será el desierto? Queridos hermanos, el hermano Don nos mostró a nosotros en aquel mapa mundi. Gracias a Dios que América del Sur no se sitúa en el centro de los acontecimientos de cuando vendrá el anticristo. O sea, el centro de los acontecimientos será en Oriente Medio y será en aquella región. Europa será grandemente envuelta. Y todo el hemisferio norte, hasta los Estados Unidos, Rusia. Allí está el gran envolvimiento de las naciones. Y aquí en el hemisferio sur, en el extremo sur principalmente, es un hemisferio un poco olvidado por el mundo. El mundo está más viviendo, el mercado está viviendo más en el hemisferio norte. Entonces nosotros, por el arreglo soberano de Dios aquí en América del Sur, es un lugar un poco olvidado del mundo. Y por lo tanto, este lugar, queridos hermanos, es el desierto. Por eso Dios nos colocó principalmente aquí en América del Sur, las iglesias con visión, con más personas viviendo esta visión, según la palabra profética, fortaleciendo la iglesia. Están aquí en América del Sur. Nosotros estamos preparando este lugar para recibir la mayoría de los cristianos, que no sean arrebatados, que no sean vencedores. Ellos todavía necesitarán ser alimentados, ser sustentados durante 1260 días, que son exactamente 3 años y medio. Durante los 3 años y medio de la gran tribulación, ese restante del pueblo de Dios necesitará quedarse en el desierto para ser cuidado. Y nosotros estamos cuidando. Por eso, hermanos, es importante que nosotros llenemos este continente de vida de la iglesia, de realidad del reino de los cielos en todos los lugares, trabajando fuertemente con el comportaje dinámico. Queridos hermanos, cada día son más de 9.000 libros siendo distribuidos por nuestros colportores. Esto da más de 2 millones de libros por año. Queridos hermanos, coloque esto a lo largo de 4 años, 5 años.
Son más de 10 millones. Más de 10 millones de libros distribuidos. Quiere decir, estos libros son la verdad que está siendo colocada en la mesa para las personas. Entonces, gracias al Señor por esto. Yo solo quiero mostrar para ustedes que los vencedores, como el Hijo varón, serán arrebatados para el trono de Dios antes de la gran tribulación. En la semana pasada yo hablé de Apocalipsis 14. Apocalipsis 14. Habla del Cordero en pie sobre el monte Sión. Ya expliqué, el monte Sión es donde está la fortaleza de David. O el palacio de David, la casa de David. Y él edificó allí porque allí está representado el reino. Jerusalén es la ciudad, toda aquella ciudad grande. Pero Sión hace parte de Jerusalén, pero es una parte especial. Es una parte representada por los vencedores. Son personas que aunque viven aquí en la tierra, aunque sean personas que trabajan como todas las demás, tienen sus compromisos profesionales, sus compromisos familiares, tienen compromisos sociales. Ellos viven normalmente como todo el mundo, pero ellos hacen parte de Sión porque el corazón de ellos es totalmente uno con el Señor. Ellos están aquí preocupados en traer el reino de Dios de vuelta aquí a la tierra. Estos que hacen parte de Sión serán los vencedores. Y Apocalipsis 14 habla de 144,000. Estos sí son las primicias. Porque el versículo 4 dice que ellos son primicias para Dios. ¿Primicias qué son? Son los primeros frutos. El pueblo de Dios es como una plantación aquí en la tierra. Primera de Corintios 3, Pablo habla. Entonces Dios tiene una lavoura, una plantación aquí en la tierra. Y Dios está preparando para ser... Solo que antes de la cosecha final, de la mies, habrá los primeros frutos que maduraren primero. Y estos primeros frutos son llamados de las primicias. En el Antiguo Testamento estas primicias eran recogidas antes y ofrecidas a Dios. Por lo tanto, Dios está preparando en su iglesia los primeros frutos. Haga parte de los primeros frutos usted también. Yo quiero hacer parte. Por lo tanto, hermanos, aunque vivamos aquí en la tierra, como todo el mundo, trabajando, haciendo las cosas normales, llevando adelante nuestra responsabilidad, pero nosotros somos soldados de Cristo. Nosotros somos guerreros de Dios. Somos el Hijo varón, la parte fuerte. Luchamos del lado de Dios por el reino de Dios. Y los 144,000 que hablé en la semana pasada es un número simbólico muy interesante, porque 12 es el número de la completación de la economía eterna de Dios, de la eternidad. Porque la completación en el tiempo es el número 7. 7 iglesias, 7 lámparas, 7 candelabros. Pero en la eternidad futura será el número 12, la completación. Entonces, 12 veces 12 multiplicado por 12 es la completación de la completación y da 144. Entonces, esta es la consumación final de la completación de la completación. Por lo tanto, Dios va a terminar. Cuando cosechar esto, Dios está terminando con su plan. Y los 144,000 también podrá ser un número real. Podrá ser un número literal, porque es muy posible. Semana pasada yo dije que nosotros tenemos aquí, conviviendo con nosotros, casi un billón de los llamados evangélicos. Los cristianos no se resumen solo a esto. De cualquier forma, es un número para que tengamos referencia. Si nosotros tenemos alrededor de 1 billón de cristianos en la tierra conviviendo con nosotros, contemporáneos nuestros, queridos hermanos, 144,000 es una proporción muy pequeña, cerca de 1 billón de personas. Entonces, hermanos, no son muchos que serán arrebatados vivos como primicias, como primeros frutos. Yo quiero creer, queridos hermanos,
primeiros frutos estarão que los primeros frutos estarán principalmente en la iglesia. Serán aquellos que están viviendo en la realidad de la vida de la iglesia. Son aquellas personas comprometidas con la voluntad del Señor, comprometidas con la palabra profética, con la expansión del reino, con la predicación del Evangelio, la edificación de la iglesia, en preparar a los santos que conviven juntamente con ellos, para madurar juntos, preparar los 144.000. En nuestro levantamiento tenemos aproximadamente 62.000 entre los que nosotros sabemos que viven la vida de la iglesia. Y yo creo que este número puede ser mayor. Pero de cualquier forma, hermanos, yo todavía tengo el sentimiento de decirles a ustedes que no podemos acomodarnos. Tengo el sentimiento de que nosotros saltemos, hacer este número saltar. Si Dios quiere, saltar para cerca de 120.000. ¿Por qué? Porque los 144.000, queridos hermanos, la gran mayoría tiene que estar viviendo la realidad del reino de los cielos. Esto es la vida de la iglesia. Claro que Dios tiene vencedores en otras tribus. Pero hermanos, principalmente en esta tribu, que el Señor cosechará los primeros frutos. Por lo tanto, vamos a predicar el Evangelio. No es sin motivo que muchas personas, por oír nuestra palabra, muchas personas recibir una oración, están viendo la realidad de la iglesia, la seriedad de la vida de la iglesia. No estamos aquí haciendo comercio con la palabra de Dios. No estamos aquí para ganar dinero con la palabra de Dios. No estamos aquí para hacer fama personal. Estamos aquí únicamente trabajando como esclavos de Dios, como siervos de Dios, hermanos, para que la voluntad de Dios sea hecha entre nosotros. Por lo tanto, hermanos, sea usted uno de estos. Vamos a juntarnos para que estos 144.000, para que usted también ayude a predicar el Evangelio. Muy bien. Entonces, hasta las primicias que serán los vencedores vivos serán arrebatados también antes de la gran tribulación. Yo voy a decir más. Espera ahí, ¿cómo es que usted sabe? Porque a partir del capítulo 14, termina en el versículo 4 y 5, el 5 dice así. Versículo 4. São estes Versículo os 4. que não se macularam com mulheres, porque são castos. Estos son los São que eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ellos están luchando del lado de la verdad, por lo tanto no pueden tener mentiras. Nosotros no estamos del lado de la mentira. No estamos aquí engañando a nadie. Nuestra lucha aquí es para manifestar la verdad. Ahí a partir del versículo 6 habla: vi volar en el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo. El versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Aquí comienza el juzgamiento de Dios. Versículo 8, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. O sea, a partir de aquí comienza la gran tribulación. Y esto es una prueba convincente de que las primicias serán arrebatadas antes de la gran tribulación. ¿Ustedes están entendiendo? Entonces, tanto el hijo varón como las primicias, el hijo varón hace parte de la totalidad de todos los vencedores de todas las épocas. Y las primicias son aquellos que estarán vivos. Los vencedores, antes de la parucía del Señor, estarán vivos y serán arrebatados, recogidos hasta el celero celestial en el tercer cielo. Y allí comienza la gran tribulación. ¿Y cuándo es que sucede? Cuando sucede la vendimia de la mayoría de los santos. Está aquí en el todavía en Apocalipsis 14. Eis que uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro
e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, mete tu hoz y pois ciega, chegou a hora porque de la hora de ceifar, cegar ha visto que a llegado, seara da terra pues la mies já de la amadureceu. tierra E está aquele que madura. estava sentado Y el sobre que a estaba nuvem sentado sobre la passou a nube sua metió foice su sobre a hoz terra, en e la a tierra, terra y foi la tierra fue ceifada. cegada. Essa é a ceifa Esta es da la messe, é a siega de la ceifa mies, da colheita es geral. la siega de la Aqui cosecha será general. colhida, né, Aquí todos os será santos, né, cosechada todo o todos povo los de Deus santos, que todo el estiverem pueblo de vivos. Dios Bom, que é están disso que eu vou vivos. falar hoje, tá Es bom? de esto que voy a Então, hablar hoy. e mesmo que eu tenha chegado só quase no final para falar sobre hoje, Aunque yo para haya falar llegado sobre isso, casi mas é al final importante para hablar sobre esto, contextualizar pero es vocês, né, importante sobre tudo isso. contextualizarlos a Muito bem. Então, ustedes sobre haverá, todo esto. 3 anos e meio, Entonces né, habrá haverá, 3 años y medio, 7 anos. Nesses habrán 7 los anos, 7 años, y a última semana de en la Daniel, última que são semana 7 de Daniel, que anos, eu son já los disse, 7 años, no começo ya lo dije, da última semana de en el Daniel, comienzo de la última haverá semana de grande Daniel acordo. habrá un gran Ainda não acuerdo. começará a grande tribulação. Todavía no Muitos comenzará la confundem. gran Não. tribulación. Haverá Muchos se grande confunden allí. acordo de Habrá el 7 grande anos. acuerdo, un E acuerdo de 7 años. Hoje, queridos irmãos, já Y estão hoy, queridos acontecendo hermanos, ya vários están acordos de sucediendo paz. varios Vocês já acuerdos de sabem, paz. vocês Ustedes vêm ya saben, acompanhando, não é isso? ustedes vienen Dos países do acompañando Oriente Médio, principalmente de los aqueles países de Oriente árabes, né? Oriente Golfo Medio, Pérsico, ali na região, principalmente los países são os árabes del países Golfo mais Pérsico. moderados, Son los menos países más radicais, moderados, estão menos firmando radicales, acordo de paz com están firmando Israel. acuerdo de paz E con nós Israel. acreditamos que Nosotros isso creemos que vai esto fazer esses países, va a com o hacer acordo que de estos paz com países, Israel, con el acuerdo de paz con prosperarem. Israel, E os demais que prosperen. países mais radicais los demás países más vão radicales ser pressionados, van a ser também presionados fazer esse también acordo, a hacer porque este eles acuerdo, não querem ficar para trás. que ellos no quieren E quedarse haverá para atrás. sempre alguém Y poderoso habrá por siempre trás alguien costurando poderoso esses por acordos, detrás né? costurando Então, estos acuerdos. vai chegar um momento, eu Entonces não va a sei llegar se un será momento, 2023, yo no sé si será en mas 2023, chegará um momento pero de llegará uma un aliança momento de una 7 alianza anos, de 7 tá? años. Então, essa aliança permitirá, como Y esta eu disse alianza antes, permitirá, a como construção dice do templo. antes, Então, la aí, construcción del quando, templo. no meio do acordo, Allí, cuando en el medio del acuerdo, de los 3 años y medio, del acuerdo, se pasaron 3 años y medio, entonces el anticristo se manifiesta como el hombre de la iniquidad y quiebra este acuerdo. Y se inicia la gran tribulación. Se inicia la gran tribulación. Hoy no voy a hablar sobre la gran tribulación. Entonces, en el final de la gran tribulación, cuando Dios va a usar a Cristo para ejecutar la consumación de este siglo, la finalización de esta era, Dios va a arrebatar a todos los santos. Aquella mujer que fue dejada aquí en la tierra, yo ya dije también, en este medio tiempo de la gran tribulación, habrá también vencedores tardíos, los que fueron perseguidos y muertos por el anticristo. No sé si ustedes recuerdan de esto. También habrá vencedores. Pero los que quedaron en el final, antes del final, ya en el final de la gran tribulación, sucederá entonces que Dios va a arrebatar todos los santos en aquel tiempo. Esto está en 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Voy a leer desde el versículo 13. Ustedes me están entendiendo, ¿no? Voy a repetir, capítulo 12 habla del hijo varón, que es la totalidad de los vencedores, desde el pasado hasta los vivos en la época del arrebatamiento. Las primicias en Apocalipsis 14 serán los vencedores en la época del arrebatamiento. Los vencedores como primeros frutos. Entonces todos los vencedores serán arrebatados en el tercer cielo antes de la gran tribulación. Y esto probablemente antes de la mitad de la última semana de Daniel. Esto es antes de la gran tribulación. Allí entonces comienza la gran tribulación cuando el anticristo se manifiesta. Él hace la gran persecución, coloca la imagen de la bestia, todas aquellas cosas, y habrá cosas horribles en este periodo de 3 años y medio. Pero cuando llegue al final de estos 3 años y medio, entonces va a suceder lo que voy a leer ahora. Capítulo 4, 1 Tesalonicenses 13.
que sejais ignorantes com respeito Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Aquellos que duermen van a ser resucitados cuando Jesús vuelva. A esto ya me refiero. Del arrebatamiento de la mayoría de los santos. Aquí en el versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Esta venida aquí es la venida pública. Los santos que quedaron hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, los que ya murieron van a resucitar antes de los que estarán vivos. Serán resucitados y arrebatados. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, los muertos resucitarán primero y después nosotros los vivos que quedamos, seremos arrebatados juntamente con ellos entre nubes para el encuentro en el Señor en el aire. Es diferente. El Hijo varón y las primicias serán arrebatados hasta el trono de Dios, tercer cielo. Pero la mayoría de los santos serán arrebatados entre nubes para el encuentro del Señor en los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Aquí en los aires va a suceder. Vamos a ver 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10. 5:10, tá? 5:10. Porque importa que todos nós Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este tribunal de Cristo, o sea, este tribunal de Cristo es para juzgar a los cristianos, para juzgar al pueblo de Dios. Entonces, este tribunal de Cristo no es un juzgamiento para lanzar para el lago de fuego, para la perdición eterna. No se trata de la salvación, se trata de la recompensa o punición dispensacional. Entonces va a depender de lo que cada uno haya hecho en este cuerpo. Por lo tanto, hermanos, este cuerpo es importante. Este cuerpo en el cual nosotros, aquello que hagamos, será recompensado o no. Será retribuido según el bien o el mal que hagamos hecho por medio de este cuerpo. Y este juzgamiento sucederá solamente para la casa de Dios, solamente para el pueblo de Dios en los aires. Allí entre nubes. Esto yo quería dejarlo bien claro a ustedes. Y en Romanos capítulo 14, 10. Romanos 14, versículo 10. Tú, porém, porque julgas pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Este tribunal será ese tribunal que Cristo juzgará a todos nosotros, los de la casa de Dios, el pueblo de Dios, en los aires.
Entonces, queridos hermanos, nosotros no somos jueces. El Señor no nos colocó aquí para juzgar a uno o a otro. Nosotros estamos aquí para ser fieles al Señor, según la palabra del Señor. Quien juzga es Cristo. Dios mismo no juzga a nadie y Él entregó todo juicio y juzgamiento para su Hijo Jesucristo. Es Él el que va a juzgar todas las cosas. ¿Y va a juzgar qué? 1 Corintios 3, versículo 8. Versículo 8. Assim, ora, o que planta e o que rega são Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Eu plantei, Pablo dice, regó, yo mas o planté, crecimiento Apolo regó, vem de Deus. pero el crecimiento viene de Por isso ele Dios. fala assim, ora, o que planta Por eso él e dice, o que rega el que planta são y el que riega son una e misma cada cosa. receberá Aunque cada uno o seu galardão recibirá su segundo o recompensa seu próprio conforme trabalho. a su labor. Do lado da obra de Deus, O sea, del lado de la obra de nós Dios, vamos receber o nosso galardão. nosotros vamos a conforme recibir o nuestro trabalho que galardón fizemos para Deus, conforme al trabajo que hicimos né? para Por Dios. isso, em seguida, ele fala, Por eso enseguida él habla versículo 13, en el versículo se 13, você edifica sobre o fundamento que é Cristo, você precisa ver se você si usted está edifica sobre el edificando fundamento que es Cristo, prata, usted tiene que ver pedras si usted está preciosas, edificando ou con madeira oro, fina e plata, palha. piedras Versículo 13, preciosas o madera, manifesta heno y se tornará a obra de cada la obra de Pues, cada uno se hará o manifiesta dia porque a el demonstrará. día Que la dia esse é o dia declarará. do Senhor. ¿Qué E o día es dia da este? Es vinda el do día del Senhor, Señor, no el día de la tribunal de venida del Cristo. Señor Vai en el manifestar, tribunal de vai Cristo. demonstrar, porque Va a está manifestar. sendo revelada pelo fogo. Pues Y por el cuál fuego sea será la revelada, obra de cada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Quer dizer, madeira fina e palha não resistem ao fogo. O sea, Quando la madera aquilo que nós no fizemos resiste e al não fuego, fizemos madera de y acordo hojarasca com a no vontade resiste de al Deus, fuego. de acordo com o Aquello que hagamos de acuerdo material, con la voluntad de Dios, que são de acuerdo o con los próprio materiales Deus que próprio, son né? el Ouro, propio prata e Dios, pedras oro, preciosas, plata y nós- piedras a preciosas, nossa obra pode ser volumosa. nuestra Nós temos obra feito puede uma ser coisa muy grandiosa, grande, mas quando grandiosa, vem o fogo, pero cuando viene el se tudo fuego, queimar, si não vai todo se sobrar nada. quema, E no va a nós sobrar não vamos nada. ser Y bem nosotros no recompensados, vamos com a ser certeza, bien tá? recompensados. Versículo 14. Mas Versículo se permanecer 14. a obra Si de permaneciere alguém, la de alguém obra que de sobre o alguno fundamento que edificou, sobreedificó, esse será- recibirá receberá recompensa. galardão. Então, esse é o lado da Entonces, obra. este es Você el lado de la precisa, obra. né, Usted necesita, a sua obra precisa su ser obra aprovada, necesita já aqui na ser terra, aprobada e naquele ya dia, aquí en la Deus tierra. vai Y en aquel recompensar día Dios va a você de recompensarlo a acordo com o que usted você fizer. de Portanto, acuerdo meus con lo queridos que, irmãos, con lo que usted não vamos haga. fazer a obra própria Por lo nossa, tanto, nós queridos temos hermanos, a no nossa vamos a obra. hacer nuestra Eu propia falei obra. na semana Nosotros passada, tenemos una né, única obra. Paulo, Yo hablé semana pasada. Pablo, entre tantos cooperadores, él tenía en Timoteo un cooperador totalmente alineado con él, totalmente de confianza, confianza total. Tenía el mismo sentimiento, la misma alma. E não tinha, ele falou assim, todos eles, os outros, todos Y eles todos los fazem, otros, né, todos o que ellos lhe é próprio, hacen o lo que le a es sua própria propio, obra, su propia y no obra. o que é de Cristo Y Jesus. no lo que es de Cristo Então, Jesús. se você quer Quiere realmente decir, fazer a si usted obra do quiere Senhor, realmente você hacer precisa la obra del aprender Señor, a ser usted um necesita aprender com a ser Paulo, com uno quem está con liderando a Pablo, obra. con quien está Se liderando você la acha obra. que você também Y si pode usted cree fazer que, alguma si usted, coisa, que né, usted también puede fora hacer da alguna linha, cosa né, que fuera Paulo de la está línea que dando, Pablo está você dando, pode achar que você usted também é puede capaz creer de que usted fazer a también sua es capaz obra, de hacer mas su essa obra. obra não é de Cristo Pero esta Jesus. obra no Portanto, es de irmãos, Cristo Jesús. vamos aprender Por lo tanto, hermanos, vamos a naquele aprender dia, não ser surpreendidos. a aquel Já día pensou? no ser Nós aqui na sorprendidos. terra somos Ya até pensaron, considerados pelos en irmãos aquí e en la irmãs- tierra irmãos nos hasta espíritas, somos irmãos considerados por los espirituais, hermanos, que falam hermanos mensagens e tal. espirituales Mas que chegando hablan aquele dia, mensajes. Deus vai falar, Pero "Meu llegando marido, aquel eu día não te Dios va a conheço. decir, en realidad no te Eu conozco. não aprovei a sua obra." Yo no Queridos aprobé irmãos, su obra. vamos ser simples Queridos aqui. hermanos, vamos a ser crer, simple né, aquí. que o Senhor tem os Vamos seus a creer profetas que aqui na Dios terra, tiene sus e profetas crer aquí en la e tierra y obedecer creer y aquilo que o Senhor obedecer nos dê aqui na terra. Você aquello vai que el ser Señor nos dé abençoado. aquí en la Não tierra tenha y a sua usted va a própria ser obra, nós bendecido. temos uma só obra, No né? tenga su propia Vamos obra. ser- Nosotros vamos ser tenemos una cúmplices sola um obra. do outro. Quando eu Vamos falo a ser cómplices irmão, unos não de é los otros. cumplicidade do Cuando mesmo yo digo nível. cómplices, A no es complicidad del entre mismo Paulo e nivel. Timóteo La complicidad é o entre Pablo y Timóteo ser Timoteo totalmente um com Paulo. es Timoteo Vocês ser estão me totalmente entendendo? uno con Timóteo Pablo. entendeu o Timoteo coração de Paulo. entendía Não el é corazón de nós no Pablo. mesmo nível, No tá es bom, nós nosotros dois en aqui, el ó, mismo você precisa me nivel. entender, tá? Eu Nosotros preciso dos entender aquí, você. Não, yo não é no mesmo tú nível, necesitas tá? entenderme. É com relação, No, não é es isso?
no es en el mismo nivel, es con relación. Por ejemplo, David y sus 3 valientes. David apenas suspiró que quería el agua del pozo que estaba en la puerta de Belén, donde estaban los filisteos. Los 3 valientes no midieron esfuerzos, ellos no criticaron. David tiene cada gusto extraño. En este horario de la guerra, él quiere beber agua. ¿Qué es esto? No, los 3 valientes no criticaron a David y no se preocuparon si estaba correcto o mal. Ellos eran uno con David, del mismo sentimiento. Fueron allí buscando agua y Dios los protegió. Trajeron el agua. David no la bebió, sino que ofreció como libación a Dios. Lo que quiero decir es que si nosotros tenemos esta complicidad, hermanos, la obra va a ser tan bella y la obra va a avanzar mucho. Pero si cada uno tiene su propia obra, su propia dirección, sus propios mensajes, queridos hermanos, no vamos a ir muy adelante. Hermanos, entonces yo pido, por favor, entiendan estas mis palabras y vamos a ser unánimes de una sola alma, como Pablo habla en Filipenses 2:2. Completad mi alegría. Vamos a leer. Filipenses 2:2. Filipenses 2:2. Se vocês já praticam, né? Si ustedes ya practican los entrañables afectos de misericordia, el splanchno. Versículo 2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo. Hermanos, vamos a pensar la misma cosa. No es que yo estoy hablando una y usted está pensando otra. Vamos a pensar la misma cosa. Teniendo el mismo amor. Vamos a tener el mismo amor. Unánimes. Vamos a ser unidos de alma, no es solo de espíritu. Sintiendo una misma cosa. Teniendo el mismo pensamiento, el mismo sentir. Queridos hermanos, y por esto Pablo en el versículo 20 habla, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio. Hermanos, un cooperador no puede buscar lo que es suyo propio, tiene que buscar lo que el Señor está haciendo y buscar lo que es de Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, si nosotros tenemos un ejército, todos comprometidos, todos del mismo sentimiento, de una sola alma, esa complicidad real entre nosotros, nosotros vamos muy lejos, vamos a traer al Señor de vuelta. Pero si nosotros queremos atrasar, es solo cada uno hacer su obra. Pero gracias al Señor que nosotros estamos siendo trabajados por el Señor. Yo voy a terminar con Apocalipsis 11. Yo no salí de la primera página de mi esbozo. Pero no tengo prisa. Vamos con calma. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Trombeta. Aquella trompeta que yo hablé en 1 Tesalonicenses capítulo 4:16. Es la última trompeta que está en 1 Corintios 15. Yo no sé si leí. Vamos a leer. 1 Corintios 15, 52. Oh, Señor Jesús. Que dice así. Que dice así, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Cuál es la última trompeta? Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esta última trompeta es la resurrección de la mayoría de los santos. 3 años y medio antes, el Señor ya habrá arrebatado a los vencedores, tanto al hijo varón como las primicias. Y aquí, al resonar de la última trompeta, es la séptima trompeta. Esto está en Apocalipsis 11:15. Vamos, Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser
de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Basta de Satanás en la tentación de Jesús. Decirle a Jesús, decir que los reinos de este mundo y la gloria de ellos, la autoridad sobre los reinos fue dada a Él. Y Él da a quien quiere. Era solo Jesús adorarlo y Él dará esta autoridad a Jesús. Queridos hermanos, basta de esta usurpación. Cuando llegue el séptimo ángel, toque la séptima trompeta, los reinos del mundo, es aquella piedra de Daniel 2 que fue lanzada a los pies de la gran estatua de Nabucodonosor, comenzando por el imperio babilónico, seguido por el imperio medio-persia, seguido por el imperio macedónico, representado por Alejandro Grande y sus 4 generales que lo sucedieron, y en fin el imperio romano, y después los pies, parte barro, parte hierro, que son los países, los imperios de hoy donde nosotros vivimos. Pero queridos hermanos, cuando llegue el final de los tiempos, Jesucristo va a surgir. Esa piedra, hermanos, es Jesucristo, más juntamente con los vencedores. Y esta piedra va a golpear los pies de esta gran estatua y desmenuzarlos. Puede tener una cabeza grande, un tronco grande, piernas fuertes, pero en el momento que alcanza los pies, hermanos, toda la estatua se quiebra, será desmenuzado y se hará polvo. Vendrá el viento y llevará y no sobrará más nada. Y los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Basta de los reinos del mundo llenos de injusticia, de impiedad, de mentira, de engaño. Vamos a finalmente tener un reino de justicia y de paz. Aquí yo no voy a tener tiempo de leer todo esto. Voy a leer para ustedes el versículo 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Las naciones se airaron. Las naciones no quieren más quedarse debajo del yugo de Dios. No quieren quedarse debajo, presos de las leyes de Dios. Ellos quieren libertarse de los lazos de las esposas. Quieren hacer todo lo que ellos quieren, toda injusticia, perversidad. Estoy repitiendo esta frase porque esto está en Romanos capítulo 2. Entonces nosotros va a llegar también el momento de la ira de Dios. Y cuando llegue el momento de la ira de Dios, será el juzgamiento de las naciones. Muy bien, pero antes del juzgamiento de las naciones, miren aquí. Para serem julgados os mortos. Você vai dizer, peraí, quem são esses mortos aqui? ¿Quiénes son estos muertos aquí? El tiempo determinado para que sean juzgados los muertos. Queridos hermanos, los muertos aquí no son los muertos que no aceptaron a Jesús. No son los muertos incrédulos. Aquí se trata de los muertos, los hijos de Dios en el medio de los santos. ¿Saben por qué? Porque enseguida Él dice: y dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. Entonces, este juzgamiento es diferente del juzgamiento del gran trono blanco en el fin del milenio, registrado en Apocalipsis 20, versículo 11. Allí serán juzgados todos los incrédulos, y el mar entregará a sus muertos. Allí Dios juzgará en su soberanía todos los muertos, y serán los incrédulos. Pero en este momento, hermanos, antes de la batalla de Armagedón, Dios va a juzgar, Cristo va a juzgar los muertos. Pero estos muertos serán los santos. Y Él va a ver en el tribunal de Cristo, va a definir quién fue aprobado y quién no fue aprobado. ¿Quién fue aprobado? Y aquí dice: de dar el galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre.
a los pequeños y a los grandes. Queridos hermanos, no piensen así, yo soy pequeño, yo soy una hermana pequeña. Yo no soy esos hermanos, esos cooperadores, hermanos responsables, líderes. Ellos hablan bien, predican el Evangelio, son poderosos. Y yo no soy nada. Queridos hermanos, aquí hay para grandes y pequeños. Si el Señor te dio poco, sea fiel en lo poco. Y si el Señor le dio mucho para ellos, el Señor va a cobrar mucho a ellos también. Entonces, hermanos y hermanas, no se preocupen. Sean fieles en aquello que el Señor les dio. Y aquí, los pequeños y los grandes van a recibir el galardón. Entonces, este es el momento de Dios galardonar. Y destruir a los que destruyen la tierra. Aquí sí, porque Dios va a galardonar a estos que fueron aprobados. Y estos que sean aprobados van a juntarse a los vencedores ya arrebatados en el tercer cielo. Y ellos van a formar la novia. Y esta novia va a casarse con Cristo. Apocalipsis 19. Ya leímos esto semana pasada. No voy a tener tiempo de leer esto hoy nuevamente. Vamos a continuar domingo que viene. Pero lo que interesa aquí es que solamente cuando nosotros estemos prontos, aptos para unirnos a Cristo. Hermanos, este es el secreto de la unión de la iglesia con Cristo. Pretendo hablar domingo que viene. Esta unión con Cristo, hermanos, Dios realmente va a usar Cristo y la iglesia para derrotar al anticristo, al falso profeta y a las naciones de esta tierra. Gracias al Señor vendrá el milenio. Y los vencedores reinarán con Cristo. Capítulo 20 de Apocalipsis. Versículo 4 y 9. Final del 4. Reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui fala dos vencedores tardios. Versículo 6. Bem-aventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Queridos hermanos, por esto yo hablé. Si nosotros queremos hoy ser esta novia que está lista para unirse a Cristo, nosotros necesitamos hoy entrenar nuestra complicidad con los que nos lideran, los profetas que nos lideran, apóstolos que nos lideran, porque ellos representan a Cristo. Ellos se preocupan en hacer aquello que es de Cristo Jesús, no lo que les es propio. Hermanos, yo no tengo mi propia obra. Yo busco hacer aquello que es de Cristo Jesús. Entonces vamos, hermanos, juntos a hacer un solo espíritu. 1 Corintios 6, 17. Aquel que se une al Señor es un espíritu con Él. Vamos a entrenar a ser un espíritu en todo lo que hagamos. Pero todavía no es suficiente. Necesitamos aprender, hermanos, a ser uno de alma con los apóstoles. Uno de alma con quien está en el frente, trayendo a nosotros la dirección, la palabra profética. Esto está en Filipenses 2:2, 20 y 21, que leímos ahora. Hermanos, todo esto va a hacer que nosotros aprendamos a no tener nuestra propia opinión, no tener nuestra propia dirección. Vamos todos como un solo hombre, seguir la dirección del Cordero para donde quiera que Él va. Así, hermanos, nosotros vamos a ser esta novia lista para luchar del lado del Señor, casarse con Cristo, unirse a Cristo. Dios los bendiga, que usted pueda ser uno de estos 144,000. Y si algunos de nosotros dormimos antes, haga parte del Hijo varón. Nosotros seremos arrebatados hasta el tercer cielo, al trono de Dios. Y porque hoy nosotros estamos entrenando esta unidad, esta unanimidad, esta complicidad en la obra del Señor. Hermanos, nadie lucha por sus propios intereses. Todo nuestro interés es el interés del Señor. Y tenemos una dirección a seguir. Dios nos colocó hombres a nuestra frente. Vamos a seguir esa dirección. Que Dios va a bendecirlo a usted y a su familia. Queridos hermanos, vamos a avanzar. Jesús es el Señor. Amén.